¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en esta serie de devocionales En Dios Confiamos. Soy Eder Hernández de la Iglesia Cristiana Reconciliación y vamos a estudiar una vez más la palabra de Dios, una reflexión breve pero poderosa de la palabra de Dios, de la Biblia. En esta ocasión, nuestro tema se titula Conocer, Creer, Entender. Conocer, creer, entender. ¿De qué se trata? Esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. A mí siempre me encanta indagar en la palabra de Dios, por qué Dios nos tiene aquí en la tierra. ¿Cuál es el o los propósitos por los cuales Dios nos mantiene aquí? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Y este versículo nos lo menciona en estas tres cosas que te acabo de mencionar. Conocer, creer, entender. Así lo dice el versículo. Ustedes son mis testigos. Son el siervo que yo escogí para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después. De eso se trata. Por eso estamos aquí. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios por qué el Señor nos salvó. ¿Por qué el Señor nos escogió? Dice claramente, son el siervo que yo escogí para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. Dios te apartó para estas tres cosas. Necesitamos entonces, vamos analizándolo, necesitamos ver de qué se trata. Número uno, conocerlo. Estás aquí para conocer al Señor. Por eso te apartó Dios. El Señor quiere que lo conozcas, que sepas quién es Él, que sepas cómo es Él. ¿De qué manera lo vas a conocer? Pues relacionándote a diario con Él, hablándole a través de la oración y escuchándolo a través de su palabra, a través de la Biblia. Así es como vas a conocer al Señor. Tienes que convivir con Él de la manera en que te lo acabo de mencionar. Pero no se trata nada más de conocerlo. También tienes que creer, conocer, creer, entender. Entonces, este segundo aspecto, creer, ¿por qué es importante? Porque Dios dice en su palabra, Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Necesitamos creer, necesitamos la fe. Jesús, al estar aquí en la tierra, los evangelios nos dicen que al hablar con algunas personas que no creían en su divinidad, Él dijo, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Necesitamos creer, no basta solo con conocer. Esa gente, los apóstoles, pero también los fariseos, los religiosos en esa época, conocieron a Jesús, pero no creyeron en Él. Dios te está llamando a conocerlo, pero también a creer en Él y creer en lo que Él te dice, es decir, creerle a Él. Conocer, creer, entender. Ahora este es el tercer aspecto, entender al Señor. Entender dice aquí que yo soy el Señor. Son el siervo que yo escogí para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. Entender es importante. No solo se trata de saber, de acumular conocimientos, que un líder espiritual, el pastor o alguien te diga el Señor es Dios, sino que tenemos que entenderlo. Entender, insisto, es importante porque Él no quiere revelarse como Dios solamente, como desgraciadamente pasa o pasaba con algunos padres, ¿no? Que le decían a los hijos, tienes que obedecer porque soy tu padre, punto. Y es cierto, pero el hijo no entendía. Como hijos debemos entender por qué debemos obedecer a nuestros padres. De la misma manera, tú y yo necesitamos entender que el Señor es Dios y que no hay otro. ¿Cómo lo vamos a entender? Por medio de su palabra también. Eso lo podremos analizar en otra ocasión, pero recuerda que Dios te está llamando a estas tres cosas:
Conocerlo, creer y entender. Porque no se trata de una fe y un conocimiento a ciegas, nada más aceptar lo que otros dicen y ya, sino relacionarnos con este Dios y entender que todo lo que Dios nos dice es por nuestro bien, que todo lo que Dios nos revela es porque nos ama y porque hay una razón detrás de todo ello. Conocer, creer y entender. Eso es nuestra reflexión en esta ocasión en el devocional. En Dios confiamos. Que Dios te bendiga y te guarde, que tengas un excelente día y nos vemos en una siguiente ocasión.